Vamos, por Dios. Gracias por su amor. Gracias por su amor. Le pido que oren por mí, por favor. Padre bueno, Señor mío, quita todo orgullo, toda prepotencia, toda vanagloria, Dios. Quita toda sabiduría de hombre, Rey. Señor, que sea el Espíritu Santo, Padre eterno, estableciendo una plataforma, Padre, para que tu palabra sea predicada, para que tu palabra, Señor mío, sea oída. Señor mío, que mis hermanos, Padre, tengan un corazón presto, Padre eterno, para recibir tu palabra. Yo creo, Señor mío, que mis pies han sido enderezados, Dios. Y si aquí estoy, Padre eterno, porque tú has sido bueno. Señor mío, hasta ahora, Padre, creo, Señor mío, que tú eres mi asignación, Padre, y que tú estás haciendo, Padre eterno, las cosas correctas, Padre, en mi vida. Ahora ayúdame, Padre, a hacerlo bien para honrarte a ti, Padre, y no para honrarme a mí, Padre eterno, ni para exaltar un ministerio de nadie, Padre, sino para que tú, Señor mío, seas exaltado, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Sean bendecidos, mis amados. Les voy a pedir, ¿tienen dónde anotar? Digan conmigo, ¿por qué la cruz? El título de este mensaje encierra una pregunta: ¿por qué en una cruz? Amén. Por años nosotros siempre hemos visto la cruz como el símbolo de sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Incluso algunas religiones tienen como logotipo la cruz. Incluso la nuestra es una cruz. Hay iglesias que aún tienen un crucifijo o tienen cierta simbología en cuanto a la cruz. Pero ¿por qué la cruz? La cruz tiene un trasfondo sumamente poderoso y nosotros debemos saber por qué Jesús escoge la cruz. Amén. Así que yo quisiera sumergirlo un poco en la historia para poder hacer una plataforma para poder llegar al personaje principal, que siempre va a ser Jesús. Amén. Así que les pido, mis amados, que tomen nota o le escriban en la camisa a alguien, pero hagan algo, mi hermano, para que no se le olvide nada. Amén. Recuerden algo, mis amados, que el pueblo de Israel es un pueblo obviamente escogido por Dios. Dios pudo haber escogido Panamá, Dios pudo haber escogido cualquier nación del mundo, pero Dios establece que Israel sea la nación escogida. No debemos sentir celo por eso, porque entre miles de personas o entre cientos de naciones Dios escoge a una. Pudo haber sido cualquiera, pero Dios establece a esta nación Israel como la nación principal para Él establecer el reino de los cielos en la tierra. Es donde nacería nuestro Mesías, es donde nacería Jesús. Amén. Por lo tanto, Israel es un reino muy poderoso. Tan poderoso es el reino de Israel que Israel va como un tren sin freno. Cuando Dios le establece que conquiste naciones, va y conquista las naciones al pie de la letra. Por lo tanto, Israel es una nación temida, a tal punto que una ramera le dice a unos espías, le dice: ustedes no han llegado aquí, nosotros estamos temblando. Sepan algo, que Israel es una nación muy temida hasta que pierde el enfoque. Cuando Israel pierde el enfoque y empieza a ver las cosas de un modo diferente y empieza a pensar que su riqueza y todo lo que ella tiene es porque ellos son inteligentes, y empiezan a ver que lo que ellos tienen es porque ellos tienen una buena tierra o porque son gente poderosa, se pierde el enfoque, y cuando se pierde el enfoque, mi hermano, se dirige directamente hacia la perdición. Todo éxito sin Dios es fracaso. Entienda muy bien, hombres de Dios y mujeres de Dios, no piensen que son por nuestros estudios o por nuestros dones ni por nuestro talento. No pensemos que lo que tenemos es porque nosotros somos el chico o la chica de la película. No piensen que es porque tú tienes 2 doctorados o es porque tienes una maestría o estás más graduado que un termómetro. No pienses que es por lo que tú tienes. No, es porque la gracia de Dios te ha escogido para un propósito aquí en la tierra. Sepan algo, porque Dios te escoge para un propósito. Nadie está despropositado aquí en la tierra. Por lo tanto, Dios, cuando te escoge para un plan específico. Dice la Escritura:
dones y llamados son irrevocables. Aunque tú seas una persona pecadora, tienes un don y un llamado y es irrevocable. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, ustedes ven los brujos, ven los adivinos. Los adivinos tienen una asignación en el mundo espiritual de ser profetas. Pero ¿qué pasa con los adivinos? Los adivinos nunca supieron que Dios lo estableció como profeta, pero Satanás sabe cuál es tu don y cuál es tu talento. Y Satanás viene y le dice: ¿sabes algo? Tú puedes ser un adivino. Y él piensa que es Satanás que le dio el don, pero lo que él no sabe, que el don viene del cielo, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. ¿Están conmigo, mis amados? Espero no dormirlos. Mucha palabrería. Bien. La escritura nos dice y nos está recalcando, mis amados, que Israel es una nación sumamente poderosa hasta que se desvía. Recuerden que Israel establece muchos reyes. Después de David, Salomón, Roboán. Después vienen muchos reyes hacia adelante. ¿Y qué pasa? La nación se empieza a pervertir. Cuando la nación se empieza a pervertir por boca de un profeta llamado Jeremías, la nación es preparada para ser introducida a un cautiverio. Cuando la nación es introducida a un cautiverio por una nación llamada Babilonia, que tiene a su disposición otra nación llamada los caldeos. Hermanos, deben a tomar nota, porque los caldeos son muy relevantes en la historia de que vamos a tomar el día de hoy. Porque cuando Israel fue subyugada por el pueblo babilónico, en ese momento Israel deja de ser nación. Amén. Israel deja de ser nación. Permítame darle un poquito de un contexto histórico. No es hasta el año 1948, el 14 de mayo, cuando Israel nuevamente es vuelta nación. En el siglo XX, escuchen, Israel, desde que Nabucodonosor lo conquista, nunca más volvió a ser una nación. Amén. Como nunca antes volvió a ser una nación, llegó a ser provincia de Babilonia, de Siria, o de la nación del cual ha sido ellos subyugado. Jesús contestó muchas preguntas. En una ocasión le preguntaron: ¿cuándo será el reino? ¿Cuándo se establecerá el reino? No es reino de la tierra, no es reino de los cielos, sino es reino de la tierra. Ellos se preocupaban diciendo: Jesús, lo que pasa es que han pasado miles de años y nosotros todavía seguimos siendo una provincia. Eso lo dice en el libro de Hechos. ¿Cuándo se establecerá nuevamente el reino de Israel nuevamente? Y Jesús le dice la frase célebre: no le conviene a ustedes saber los tiempos y las sazones. No le conviene a ustedes saber los kairos de Dios. Entiendan algo muy bien, mis amados, que Dios no juega a los dados. Dijo una vez un hombre llamado Einstein: Dios no juega a los dados, Dios tiene todo un plan trazado. A Dios no se le sale nada de las manos, pues todo lo que nosotros estamos viviendo solamente es parte de un texto bíblico llamado Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. O sea que el proceso que tú estás pasando solamente es parte de un propósito divino para llevarte a tu destino en Dios. Debemos entender algo y debemos reírnos un poco en el momento que estemos en tribulaciones, porque el apóstol Pedro dice: gozaos cuando os halléis en diversa prueba, porque la prueba de vuestra milicia produce en ustedes paciencia. Gózate en el momento que eres oprimido, porque para los discípulos era extraño que alguien no sea oprimido. ¿Están conmigo, mis amados? Seguimos hacia adelante. Cuando el pueblo judío, el pueblo de Israel, es subyugado por Babilonia, más adelante, eso estamos hablando del año 1600, pero antes de Cristo, pero más adelante, ya cuando el pueblo de Israel es libertado por mano de Ciro, profetizado por Isaías, 600 años antes que nazca Ciro, ya Isaías había profetizado por él, porque Dios tiene todo trazado, mis amados. Entendamos algo, mis amados, que luego este pueblo judío, después de ser liberado, vino un rey. Y esto es muy poderoso lo que le voy a comentar, y es aquí donde empezamos a hacer una plataforma. Llega un hombre llamado Antíoco IV Epifanes. Antíoco IV Epifanes llega a ser un rey que viene del mismo reino de Siria. Este rey llegó a someter al pueblo judío. Recuerden algo, que Israel no es nación. Israel solamente es una provincia de Babilonia y luego una provincia de Siria. Israel se tiene que
así como una de nuestras provincias, Panamá es el país, pero las otras provincias se tienen que someter al gobierno de un rey. Amén. O al gobierno de una democracia, en nuestro caso, un presidente. Entonces, Israel solamente era una provincia de este reino llamado Siria. Y en este caso, mis amados, el rey era un hombre llamado Antíoco IV Epifanes. ¿Quién era este hombre? Epifanes significa manifestación. Él se llamaba a sí mismo la manifestación de Dios. Le llamaban Antíoco el loco porque él se creía Dios. Llegó un punto de cuando él sometió al pueblo judío, él agarró a los judíos, mis amados, e hizo tantas cosas aberrantes, tantas cosas tristes, mis amados, después de que el pueblo judío sea un reino sumamente poderoso y después de tener uno de los templos más grandiosos a nivel mundial, hasta el punto que naciones venían solamente a verlo, solamente venían a visitar ese templo. Pero cuando Antíoco IV Epifanes llega a Israel o llega a este lugar, Jerusalén, agarra el templo de Dios y lo que hace en el templo de Dios es aberrante. Empieza a sacrificar puercos cuando el puerco es un animal impuro. Él empieza a establecer ese templo como el templo de Zeus. Y en el momento que Antíoco IV Epifanes establece a este templo de Zeus, comienzan las orgías, donde hombres se acuentan con hombres, mujeres con mujeres y viceversa, donde empiezan a hacer cosas tan aberrantes porque ahora el reino que lo gobierna, un reino sirio, empiezan a adorar a un dios llamado Zeus, y este es un dios, obviamente, tras que es falso, un dios sumamente pagano, en el cual hacían tantas cosas aberrantes y el pueblo judío tenía que presenciar todo esto. Ya no se celebraba el Yom Kippur, ya no se le celebraba ninguna fiesta judía. Simplemente el pueblo judío estaba sometido bajo el gobierno de Antíoco IV Epifanes. ¿Hasta qué? Digan conmigo, ¿hasta qué? Hasta que un hombre o una familia dice, me cansé de lo mismo. Y esto es sumamente importante lo que le voy a contar, porque de esto va a hablar mi Jesús más adelante. Porque lo que pasa es lo siguiente: una familia liderizada por un hombre llamado Judas el Macabeo. Judas el Macabeo dice lo siguiente: ¿cómo es posible que nosotros estemos sometidos ante un gobierno tirano? Se sabe muy bien de que él no puede ser rey, se sabe muy bien que él no puede gobernar, pero él puede hacer una revolución, él puede hacer una rebelión. Entonces él forma una guerrilla. Para los que no saben qué es una guerrilla, es como si fuese por ponerle un ejemplo por encimita, es como ver una FARC dentro de Colombia. Está Colombia, el gobierno de Colombia, por estar la contraparte que va en contra del gobierno colombiano. De igual modo, dentro del gobierno sirio se estableció los macabeos en contra del gobierno de Antíoco IV Epifanes, y él dijo, ¿sabe qué? Hay que hacer algo. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Y en ese momento dice la escritura, bueno, lo dice los libros apócrifos, pero están ahí en la Septuaginta. La cuestión es lo siguiente, porque es un libro histórico, que estos hombres empiezan a quemar las aldeas, empiezan a hacer actos terroríficos, empiezan a agarrar a cierta gente que le sirve al gobierno sirio y empiezan a matarlos, empiezan a descuartizarlos, empiezan a hacer puro terrorismo. Si está unos soldados sirios en una esquina, los macabeos llegaban y mataban a esa gente y se iban. A tal punto llegó que estos hombres llegaron a ser tan revolucionarios que enseguida se le añadieron muchas personas hasta llegar a ser un ejército. Cuando llegaron a ser un ejército, Antíoco cogió miedo y Antíoco IV Epifanes abandona Israel. Amén. Por manos de los macabeos. Tan importante fue este evento que hoy en día se celebra una fiesta llamada el Hanukkah. El Hanukkah es producto de la liberación de la mano de
de este hombre llamado Judas Macabeo, que es el Hanukkah. Es la fiesta de la rededicación o de la purificación del templo. ¿Qué hacían ellos? Ellos decían, por 8 días vamos a purificar el templo. Y entonces empezaron nuevamente a sacar la porquería que había entrado Antíoco Cuarto Epífanes, y empezaron nuevamente a poner santo el templo por 8 días. He aquí el llamado candelabro de 8 velas. Cuando tú veas un candelabro de 8 velas, se está refiriendo específicamente al Hanukkah. Y se está refiriendo específicamente al Menorá. Pero eso es tela de otro costal. Se lo podía explicar en otra ocasión. La cuestión es que esa fiesta es tan revolucionaria, es tan potente, porque fue producto de esta liberación. Pero ¿qué pasó? Que los macabeos quisieron ser un gobierno. Quisieron ser parte estructurada, gubernamental. Y empezaron a buscar a un reino llamado los romanos. Este es poderoso. Cuando buscaron a los romanos ciertamente lo ayudaron. Ayudaron tanto a los macabeos que establecieron un ejército poderoso. Pero sucede que el líder muere para el año 167 antes de Jesucristo. El hombre muere. Cuando el hombre muere, enseguida se va cayendo la estructura. Cuando se cae la estructura, entonces el gobierno romano empieza a someter a los judíos. Amén. Cuando el gobierno romano empieza a someter a los judíos, pasa lo siguiente. Los judíos llegan a ser una provincia de Roma, ahora gobernada por alguien llamado el César. Amén. Hermano, no se están durmiendo. ¿Están recibiendo, mi amado? Denle un fuerte aplauso hacia mi amado, por favor. Es que no sé, hermano, es que no sé si ese silencio es porque me están prestando atención o que se están durmiendo. Así que yo quiero que estén activos, amén. Entonces, es muy importante saber esto, porque aunque la enseñanza va a ser totalmente breve y poderosa, hermano, esto de por qué la cruz es sumamente relevante. Porque a veces nosotros, mire, yo siento que deberíamos enamorarnos de la palabra. Basta de decir amén y no leer. A veces nuestros pastores dicen unas clases de revelaciones tremendas, pero nos quedamos con el amén y no rectificamos las palabras. No vamos a ver, ¿será cierto? O vamos un poquito acá y otro poquito allá. Sino que nos quedamos simplemente con eso. El apóstol Edwin Álvarez tiene algo muy particular, que cuando la gente está totalmente así en silencio dice, que los dormidos digan amén, y la gente dice amén. Porque la gente está acostumbrada a decir amén y no premeditar. Tengamos mucho cuidado con decir amén. Tal vez le está diciendo amén a algo que no debe decirle amén. Ten mucho cuidado. Amén significa, es una condensación de palabras. Se lo podría deletrar que es AMN. AMN es, como le digo, son una sigla que significa Dios es un rey confiable. Cada vez que tú dices amén, tú estás diciendo Dios es un rey confiable. Amén. ¿Ya lo notaron? Amén. AMN. Dios es un Dios confiable. Esto significa amén cada vez que ustedes digan amén. Aleluya. Bien, seguimos, mis amados. Entonces, cuando los romanos empezaron a someter a los judíos, pasó algo muy particular. Ya los macabeos no existían. Solamente quedó fugazmente la idea de una revolución. Quedó fugazmente una idea de unos personajes que fueron tan importantes que hasta hoy en día se celebra una fiesta. Tan importantes fueron los macabeos que enseguida se levantó un pueblo, unos cananitas. Estos cananitas se levantaron y dijeron, ¿sabe qué? Tenemos que hacer algo diferente. Porque ciertamente no podemos dejar que el gobierno romano haga con nosotros como bien le parezca, de ningún modo.
Así que ellos empezaron a hacer algo, wow, tremendo. Busquemos en el libro de Génesis capítulo 49, por favor. Génesis capítulo 49, versículo, para que no digan que no di versículo. Están los versículos. Aleluya. Bien. Recuerden algo, mis amados, que la bendición, esto que le vamos a leer, es algo sumamente poderoso. Bien. Se levantó un pueblo llamado los cananitas. Los cananitas dijeron: tenemos que hacer algo diferente, porque no podemos esperar ser subyugados siempre por un pueblo. Así que se levantaron. Cananitas, o en la transliteración, los llamados celotes. Ya no se llamaban macabeos, ahora se llamaban los celotes. ¿Quién eran los celotes? Era un grupo terrorista. Era un grupo que buscaba la liberación del pueblo judío a través de la violencia. Ellos no premeditaban, ellos no conversaban, ellos atacaban. Ellos no buscaban el tratado de paz. Ellos no creían en la paz. Ellos no pensaban en una paz con un gobierno que los subyugaba, no. Se volvieron unas personas tan violentas, pero tan violentas, que los romanos decidieron hacer algo para inspirarle miedo. ¿Quieren saber qué es? Se fueron a la historia de los caldeos y trajeron la tortura más aberrante que tenían los caldeos, la llamada cruz, el poste de tormento. Con este poste de tormento, tal vez cuando veían que uno era muerto, tal vez los otros se iban a huir. ¿Cómo morían ellos en el poste de tormento? Morían totalmente desnudos, con los genitales al público. Sí, Señor. Así murió mi Jesús. Mi Jesús murió enseñando toda su vergüenza. Mi Jesús murió haciendo algo que es totalmente pecado para los judíos. Nadie podía ver tu vergüenza. Habían mandamientos para evitar que alguien viera tu desnudez. Había mandamientos como el que no podía subir escalera mientras que estabas en el servicio. Era tan importante la desnudez que Canaán fue maldito por su padre. A tal punto, hasta el día de hoy, los cananeos reciben una maldición a causa de ver la desnudez de su padre, llamado Noé. Era tan aberrante la desnudez y tan vergonzosa, y los romanos lo sabían. Así que aquel que era sacrificado en el poste de tormento sabía que su muerte iba a ser lenta y dolorosa. Ellos no morían por los golpes, ellos morían por asfixia, porque al su cuerpo estar estirado, el cuerpo tiene una manera de exhalación, esta exhalación, y donde el cuerpo no tiene este juego, entonces los pulmones empiezan a contraerse y no adquieren oxígeno. Fuera de eso, de los clavos en las manos se iba desangrando poco a poco. Era tan doloroso esto porque quien lo veía, tal es el nombre, el poste de tormento. ¿Para quién era establecido este tormento? Para todo aquel que le llevaba la contraparte al gobierno romano. Fue establecido como una condena capital para las personas que pensaban ir en contra de un mandato romano. Todo aquel que se rebelaba contra un romano tenía que ser pasado por el poste de tormento. Esto es poderoso. ¿Por qué la cruz? Y estando ahí mi Jesús sabía que había un pueblo que estaba buscando liberación.
Sabía que había un pueblo que no se había quedado de brazos cruzados. Un pueblo que había leído un texto, y en Génesis 49 lo leemos. Dice, cachorro de león. Ustedes ya deben entender, porque ustedes son gente que lee Biblia, que aquí está Jacob casi a punto de morirse, pero está profetizando y bendiciendo a sus hijos. Amén. Y en este punto no está bendiciendo, sino que está profetizando. Dicho sea de paso, la bendición solamente es una sola y le tocó a José. No le tocó a ningún otro hijo, solamente a José. José viene a ser el tercer primogénito, pero Rubén era el primogénito, pero Rubén, por pecar contra su padre, se le quitó la primogenitura. Y el otro hijo que le seguía no le podía tocar porque era hijo de la repudiada. Así que le tocaba por ley a José. Por eso es que José es el único que recibe bendición, solamente para que lo sepan. Entonces aquí no está bendiciendo José, no está bendiciendo Jacob. Jacob simplemente está profetizando sobre su hijo Judá. Y dice, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá. Puten esto, cetro. Ni el legislador entre sus pies hasta que venga Silo. Y a él se le congregarán los pueblos. Bien, ¿quién es Silo? Silo es Jesús. Silo es Jesús y es aquel hombre que está buscando para establecerle el reinado. Recuerden algo, que nadie sabía que un rey iba a salir de Judá, si no es hasta que este hombre llamado David es convocado como rey, y en David se establece que de ahí saldría la simiente de Jesús. Amén. Mis amados, es tan importante esto porque en Judá estaba el mandato de que él iba a tener el cetro hasta que venga quien le pertenece. Entonces se sabía que desde la línea de Judá venía un rey, pero este rey le tenía que guardar el cetro hasta que llegase el que lo pertenece. ¿Quién era este? Jesús, el león de la tribu de Judá. Jesús es el león de la tribu de Judá. Por lo tanto, los judíos estaban buscando la manera de cómo encontrar quién era este hombre. Pero ¿cómo lo estaban buscando, pastor? ¿En qué manera lo estaban buscando? Ellos eran gente violenta, gente apasionada, gente que buscaba la manera de cómo someter a través de la violencia. Así que ellos estaban buscando a alguien violento. Estaban buscando a un león que rugiera. Estaba buscando estos cananitas o estos celotes. Estaban buscando a alguien que se parase y dijera: se le acabó el relajo a los romanos. Por eso es que cuando Jesús multiplica los panes y los peces y alimenta a 5,000 personas, lo querían hacer rey. Pero no era el método de cómo él tenía que ser rey. Amén. Denle un aplauso al Señor, mis amados. Por intervalo. Voy a tener que hacerlo por intervalo, mis amados. Amén. Entonces, esto es sumamente importante, mis amados, porque los cananeos o los celotes estaban buscando quién era el libertador. ¿Hasta qué? Digan conmigo, ¿hasta qué? Hasta que vieron a un hombre sumamente diferente caminando por las aldeas. Vieron un hombre que predicaba de una manera totalmente diferente a como lo hacían los antiguos maestros, a tal punto que una vez a Jesús lo mandaron a capturar unos alguaciles, unos policías. Fueron a capturar a Jesús en una fiesta, la fiesta de las palmeras, la fiesta de los tabernáculos. Cuando fueron, es una fiesta de 7 días. Cuando fueron a capturar a Jesús, sucede que Jesús es bien gracioso, mis amados, porque Jesús lo sabía. Cuando venían a capturar a Jesús, Jesús hizo lo siguiente: una fiesta de 7 días. En 7 días se acaba el alcohol, ¿sí o no? Al 7º día no hay más nada que comer y más nada que beber. Así que Jesús
lo sabe. Y Jesús se para en medio del pueblo y le dice: hey, ¿alguno tiene sed? Obviamente el borrachín por allá dice: hey, yo tengo sed. Porque sabían que Jesús había dado vino en la boda de Caná de Galilea. Por lo tanto, cuando Jesús dijo: ¿alguno tiene sed?, enseguida la gente vino en tumulto porque la gente quería vino. Bueno, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús se tira un diálogo, pero una prédica, mis amados. ¿Qué sabe lo que dijeron los alguaciles? Nunca un hombre ha hablado así. Y cuando fueron ante los sacerdotes para darle las buenas nuevas, decían: ¿sabe qué? No pudimos capturar a Jesús. ¿Por qué? Porque ese hombre predica tan mejor que ustedes. Nunca un hombre ha predicado igual que él. Los cananeos vieron esto, así que siguieron a este hombre llamado Jesús. Muchos cananitas empezaron a seguir a Jesús. Cuando empezaron a seguir a Jesús, mi amado, está algo sumamente importante, porque Jesús sabía que esta gente era gente apasionada, gente que estaba dispuesta a morir por sus ideales. Había gente que estaba dispuesta a morir por sus ideas y por un líder. Y al conocer que Jesús era el león de la tribu de Judá, más se emocionaron. Pero como mi Dios es bien gracioso, en vez de mandarle a un león, Dios le envió a un cordero. Ellos pensaron que era el león, pero Dios le envió al cordero que quita el pecado del mundo. Al cordero que decía: hey, escuchen esto. O sea, le expliqué todo esto para que usted entienda que cuando Jesús le dice: ve acá, si alguno te quita la capa, dale también el abrigo. Si un romano te dice: lleva mi escudo, una milla, lleva dos, dice Celote. ¿Qué pasó con Jesús? Nosotros vinimos a guerrear, no a servir a los romanos. Por esto es que habían choque entre los discípulos, porque estaba un Mateo que ayudaba a los romanos y estaba otros discípulos. Busquemos en el libro de Lucas, ya terminando la plataforma, vamos casi culminando. Busquemos en el libro de Lucas capítulo 6, porque mi Jesús es sorprendente. Aleluya. Lucas capítulo 6, el versículo 12, dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Cómo pasó la noche? Orando a Dios. Orando a Dios. Hermano, Jesús pasó toda una noche para tomar una decisión, orando. Y a veces nosotros con oraciones de 5 minutos queremos tomar decisiones. Jesús pasó toda la noche orando. Escúchenme, hermano, escuchen, para que entiendan algo. Jesús no tenía 12 discípulos. Jesús tenía miles de discípulos. Amén. Deben entender eso. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando era de día, llamó a sus discípulos. Miles de discípulos que seguían a Jesús. Dice: y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. La palabra apóstol es apostelo, y apostelo significa enviado. Amén. ¿Enviado por qué? Enviado con una asignación. La otra vez Moisés me dijo algo muy tremendo. Moisés de la Biblia no, Moisés, nuestro hermano Moisés, que como no estaba el Espíritu Santo, es algo sumamente tremendo. Lucas capítulo 19, cuando Jesús llama a los 70 y lo envía a predicar, Jesús lo envía con una autoridad, pero no lo envió con el Espíritu Santo. Lo envió solamente con una autoridad. La palabra autoridad aquí es exousia, que es una autoridad delegada. Cuando tú haces las cosas, dice, cuando tú haces las cosas con una autoridad delegada, tú llevas con un peso. Por ejemplo, cuando yo le decía a mi hermana: mami, tienes que fregar los trastes. A mi hermana: oye, friega los trastes. Y ella nada que fregaba los trastes. Pero enseguida yo decía: mi mamá dice que friegue los trastes. Yo vengo con una asignación o vengo con una autoridad delegada.
Cuando tú vienes con una autoridad delegada, tú tienes poder. Este es el principio que entendió un hombre llamado centurión. El hombre que le llaman el centurión romano, obviamente el centurión romano. Él le dijo a Jesús: yo sé que tú eres un hombre bajo autoridad. Y tú le dices: este hombre va, y él viene. Ve acá, Jesús, yo sé que tú eres bajo autoridad. Quiero hacer un pequeño paréntesis, aunque yo le explicaba anteriormente, es necesario poder explicarlo. Porque deben entender algo, que un centurión romano, el centurión romano no es él solo, él domina 100 soldados. Arriba del centurión romano hay uno que gobierna 1000, arriba del de 1000 hay uno que gobierna 10.000, y arriba que gobierna 10.000 hay uno llamado el César. El César gobierna todo lo demás. Cuando el César da una orden al de 1000, al de 10.000, el de 10.000 se la da al de 1000, el de 1000 se la da al centurión, y el centurión se la da a los soldados. Cuando el centurión dice algo de su boca, no lo dice de su boca, lo dice de la boca del César. Por lo tanto, él entendía algo, y él entendió algo sumamente poderoso, porque cuando él le dice: hey, Jesús, yo sé que tú eres un hombre bajo autoridad, y la palabra que tú dices no es tu palabra, es la palabra de Dios. Este es el principio que tú tienes cuando estás bajo autoridad, que si tú te sometes a tu líder, te sometes a tu pastor, si te sometes a tu pastor y tu pastor está sometido a su apóstol, y su apóstol está sometido a Dios, tu boca no es tu boca, tu boca es la de Dios. Libro de Jeremías, capítulo 17. Si entre sacares lo precioso de lo vil, será como mi boca. Conviértanse a ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Serás como la boca de Dios. Tu boca tiene tanto poder, mis amados, tanto poder. Entonces Jesús lo mandó con un mandato, con una autoridad delegada. Por lo tanto, cuando Jesús levanta a los discípulos, le llama apostelos. Cuando tú le dices apostelo a alguien, tú tienes una autoridad delegada. ¿Por quién? Por Jesús. Amén. Y cuando llama a los apóstoles, hace lo siguiente. Dice: Simón, a quien llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote. Cuán impactante mi Jesús, que llama a un terrorista entre sus discípulos. Es tan impresionante mi Jesús, que llama a un terrorista entre sus apóstoles. ¿Qué planificaba Jesús? ¿Qué quería hacer Jesús? Mano, quien te llama no es cualquiera. Por eso es que nosotros no debemos poder denigrar a una persona, poder agarrar a una persona y por su forma de vestir o por su forma de ser, poder etiquetarla. No puedes etiquetar a una persona por su forma de vestir o por su forma de hablar. Porque la persona dice haya en vez de que haya, tú no puedes denigrarla. ¿Ven? Debes entender algo, mi amado, que Dios no rechaza a nadie. En el momento que tú te sientas rechazado, prepárate, porque estás en el mejor lugar. Porque al vil y el menospreciado escoge Dios para avergonzar al sabio y entendido. Si tú sientes que te han humillado, si sientes que te han despreciado, prepárate, porque el que se humilla será exaltado. Tú tienes que estar preparado, mis amados, cuando la gente te denigra. Cuando la gente no toca tu hombro, debes prepararte para ser alguien del anonimato. Hay personas que son sumamente poderosas en lo privado. En el público son personas simples, pero en lo privado son peligrosos. Hay personas que en público son espectaculares, pero en lo privado son enclenques. Hay personas que en público se expresan de una manera espectacular, oran de una manera espectacular, pero en su habitación no tienen intimidad. ¿Quieren un sustento bíblico para eso? En tu nombre predicamos el evangelio, en tu nombre sanamos. Apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. No pienses etiquetar a una persona aún por si habla bien. La palabra se respalda a sí misma. La palabra es su propio intérprete. La palabra habla de ella. La palabra habla de Dios. Pero los frutos hablan de ti. Lo voy a repetir. La palabra, tú puedes predicar muy bonito y Dios va a respaldar la palabra.
Pero cuando venga Jesús a buscar los frutos y no lo encuentre, ¿qué te va a pasar? Te va a pasar lo que le pasó a la higuera. Porque la higuera tenía muchas hojas. Las hojas en este contexto representan la religión. Representan aquella apariencia. Jesús lo vio de lejos y dijo: este árbol tiene vida. Y si tiene vida, tiene fruto. Cuando Jesús se acerca, se percató que la higuera tenía buena corbata. Se percató que su saco era Michael Kors. Se percató que su zapato era Ferragamo. Pero cuando vio su fruto, no había fruto. ¿Qué pasará cuando venga Jesús y diga: voy a ver si hay fruto? ¿Qué va a pasar cuando Jesús venga a buscar tus frutos y no haya que comer? ¿Qué va a pasar? Jesús tal vez te puede dar un tiempo hasta que tú puedas caer en mente y puedas dar tu fruto. Pero si tú no das tu fruto, porque tú piensas que dar fruto es en público, los frutos se dan en privado. Los frutos se dan en privado cuando Satanás reconoce quién eres tú. Los frutos se dan en privado cuando Satanás te pone en una lista negra. Cuando Satanás dice que tú eres peligroso. Hay personas, mis amados, que no saben en qué se están metiendo. Santo Dios. No sé si decirlo. Después el pastor me va a corregir. Esto lo dije yo en un ayuno. Santo Dios. Hay personas. No, mejor no. No. ¿Ah? Mano, hay personas que tú lo debes dejar endemoniados. Repito. Ay, y no me apague la televisión. Hay personas que tú lo debes dejar endemoniados. Porque ¿qué pasa? La Biblia establece y dice que cuando la casa es limpia y el demonio ve que la casa es limpia, y esto lo voy a decir, esto es poderoso. La casa debe estar o desordenada o vacía o llena. Desordenada, vacía o llena. La casa no puede estar desordenada y vacía al mismo tiempo. Si la casa está desordenada, es aquellas personas que viven una vida en desorden. Digan amén. En desorden. Pero si la casa está vacía, es la persona que traímos aquí al frente y aceptó a Jesús. Es la persona que dijo: yo quiero que oren por mí. Pero cuando llegó la noche, siguió en su mismo pecado. La casa quedó vacía porque fue limpia en el culto. Satanás vio que la casa quedó vacía, pero el hombre nunca la llenó. Y Satanás dice: vamos a llenarla nuevamente, pero no solamente lo voy a llenar con un demonio, lo voy a llenar con 7 demonios peores. Entonces hay personas que no tienen una actitud de cambio. Y si tú le sacas un demonio, mi amado, y regresan a lo mismo, su postrer estado será peor, dijo Jesús. Entonces, ¿cuál es la actitud de una persona que en realidad se le debe sacar un demonio? La actitud que hacían las personas cuando Pedro predicaba o cuando Jesús predicaba. ¿Tú sabes cómo era la oración de fe en aquellos tiempos? ¿Y qué haremos para ser salvos? La oración de fe no es una palabra, sino que es una pregunta. ¿Y qué haremos? La disposición del cambio. Y ustedes deben entenderlo, mi hermano, esto es sumamente poderoso. Entonces Jesús sabía algo, mis amados. Jesús debía levantar una grey. Jesús debía levantar a personas que vayan en avance, pero personas que dieran frutos. Cuidado, que Jesús venga a buscar fruto y no lo halle. Porque recuerde lo que le pasó a la higuera y no hay vuelta atrás. Mis amados, no busquemos reconocimiento en público, busquemos reconocimiento en privado. Decía yo en una ocasión que oraciones largas en público demuestran oraciones cortas en privado. Jesús decía: Lázaro, ven fuera. Jesús decía: fuera, demonio. Jesús decía: sé sano. Jesús decía: levántate. Jesús decía: talita cumi.
Porque la palabra de Jesús iba respaldada con una noche de oración. Porque la Biblia dice, y Jesús pasó toda la noche orando. No pienses que esta vida cristiana va a vivirla sin oración. La puede vivir sin oración, pero sin sustancia. Una vida sin oración vas a demostrar, mi amado, que en realidad eres un cristiano chuletón y carnal. Y siempre la gente va a ver en ti una persona pecaminosa. Satanás se burla de ti. Satanás a veces te dice, cállese por favor. Ven acá, vamos a seguir pecando, hijo mío. Por eso es que la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, el que es inmundo, que sea inmundo todavía, pero el que es santo, que se santifica. Esto es radical. O eres santo o eres pecador. La Odisea, el ángel de la Odisea, por boca del apóstol Juan, o eres frío o eres caliente. No hay espacio para los tibios. Amén. Denle un aplauso al Señor, mis amados. Estamos cerrando. Bien. Bien. Me quedan 8 minutos, mis amados, y vamos a cerrar con broche de diamante. Tremendo. Bien. Recuerden que Jesús llamó a Simón el celote. Simón el celote llegó a ser uno de los discípulos de Jesús. Simón el celote murió aserrado, cortado por la mitad con un hacha. Bueno, es sumamente importante saber que si los discípulos murieron así, ¿qué se espera de nosotros? ¿Por qué tenemos que esperar? Yo quiero ser bendecido. Yo quiero ser próspero. Hay gente que nunca va a ser sana, que como el apóstol Pablo siempre va a tener que vivir con un aguijón. Y no piense que Dios es malo. Los caminos de Dios no son nuestros caminos, ni los pensamientos de Dios son nuestros pensamientos. Hay gente que por más que tú le profetices, nunca van a salir de ese estado, porque es un estado de que Dios mismo lo puso. Bueno, debemos entender algo sumamente poderoso. Estaba este hombre, estaba Jesús, y miren esto. Jesús predica la palabra. Cuando Jesús predica la palabra, mis amados, pasa lo siguiente. Jesús fue capturado. Ustedes recuerdan que este hombre llamado Judas, y el Iscariote, traicionó a Jesús, lo vendió por 30 monedas de plata, y enseguida llegaron los alguaciles, capturaron a Jesús. Cuando capturaron a Jesús, mis amados, recuerden que los apóstoles se fueron, pero más adelante, como les dije, murieron de un modo diferente. Así que miren esto. La cruz era algo establecido simplemente ¿para quién? Para los traidores o para las personas que iban en contra del gobierno romano. Pero Jesús no podía, por ley, llegar a la cruz. No había algo específico para que Jesús fuese condenado a la cruz. No había nada. Jesús no debió morir en la cruz, porque no había en su lainó, o no había en su historial algo que lo condenara a ser muerto en la cruz. Incluso cuando vinieron este hombre llamado Poncio Pilato, él le dijo: mi reino no es de este mundo. O sea que yo no estoy peleando ni con tu reino, mi reino no es de este mundo. Pero ¿qué pasó, mis amados? Y esto es importante. Que cuando Jesús fue condenado a la cruz, quiero que sepa quién lo condenó. Y esto lo voy a dejar para lo último, porque en la cruz está mi Jesús, y al lado de Jesús hay 2 celotes. No son 2 ladrones, sino que son 2 traidores. 2 traidores que tal vez habían escuchado de un hombre llamado el Salvador. Por eso es la expresión, y por eso que ustedes no deben quedarse simplemente con algo que ustedes lean. Por eso es la expresión que uno de los hombres dijo: sálvate tú y sálvanos a nosotros. Porque en su mente todavía estaba que él era el león, que iba a levantarse a subyugar el pueblo romano. En la mente de este celote todavía esperaba que Jesús en la cruz haga un milagro. Incluso muchos esperaban que Jesús se iba a soltar de la cruz. Muchos esperaban esa situación. Pero el que estaba al lado, el otro que estaba al lado le dijo: hey, ¿tú no respetas al maestro? Porque en alguna ocasión recibió la revelación que era el Hijo de Dios y que su reino no era este mundo. Por eso es que él dice: cuando
vengas en tu reino, quiero estar contigo. Por eso es que Jesús le hace esta promesa. Estos hombres, mis amados, fueron condenados a esto. Pero ¿por qué mi Jesús fue condenado a eso? Santo mi Jesús, tremendo. Cierro. ¿Por qué mi Jesús fue condenado a esto? Recuerden algo, que el único que puede llevar el sacrificio al lugar santo, ¿quién es? ¿Quién es? El sumo sacerdote. El sumo sacerdote es el encargado, según la ley de Moisés, de llevar el cordero. Por eso fue que Poncio Pilato no lo pudo condenar. Poncio Pilato pudo haber buscado, pero lo que pasa es que todo estaba en un plan trazado. Escúcheme, como voy y le digo, mi hermano, el porqué de la cruz. Dios tiene todo bajo control. No se le sale nada de las manos. Nuestra vida está esculpida en sus manos. Cada movimiento, mis amados, está en sus manos. Por eso es que la Biblia dice en el libro de Efesios: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, creados para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Tú no andas despropositado, mis amados. Si tú todavía no sabes cuál es tu llamado, tú sigue adorando y sigue orando. Si tú no sabes cuál es tu llamado todavía, mi hermano, sigue orando. Sigue orando y sigue insistiendo, mi hermano, en el mundo espiritual. No encuentro la manera de cómo condenar a este hombre. Llévenselo a su rey, por favor. ¿Quieren ese rey en ese tiempo? Un hombre llamado Herodes. Herodes, el rey de los judíos. Cuando Herodes recibió a Jesús, Herodes era un hombre pecador. Era un hombre totalmente apartado de las cosas de Dios. Herodes ya no fue establecido por Dios. Herodes no fue establecido por un gobierno de Dios. Herodes fue escogido por el mismo César para gobernar una provincia, llamado el rey, pero rey solamente por título, porque no ejercía ningún reinado. Cuando Jesús vino ante el rey Herodes, Herodes dijo: no tengo por qué condenarlo. Lo que ellos no sabían, que todo era parte de un plan trazado, porque cayeron en manos, Jesús cayó en manos de Anás y Caifás, el sumo sacerdocio del momento. Dios no se le sale nada de las manos. ¿Y sabe qué pasó, mis amados? Le preguntaron a los sumos sacerdotes: ¿y qué vamos a hacer con Jesús? Crucifíquenlo. ¿Por qué? Porque este se hace llamar rey. Cuando este hombre escuchó que Jesús se hace llamar rey, clasificaba para la cruz. En el momento que Jesús, él mismo, se establecía como rey, se hace alguien revolucionario que iba en contra del gobierno romano, por lo cual clasificaba para la muerte de cruz en el madero. Den un aplauso al Señor, mis amados. Aleluya. Entendamos algo, mis amados, y este es sumamente interesante: que cuando Jesús no abrió su boca. ¿Tú sabes por qué Jesús no abrió su boca? Si Jesús dice una palabra, todo el plan se puede caer al piso. Jesús solamente podía exclamar al Padre, y el Padre iba a responder con miles de ángeles defendiéndolo. Por eso que dice la Escritura en el libro de Isaías: como cordero fue llevado hacia el matadero, y no abrió su boca. Libro de Isaías, capítulo 53, vamos a leerlo, para que vean que lo que estaba pasando mi Jesús no era un cuento de hadas. Dice la Escritura: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestro pecado y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, poderoso. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? O sea que no tuvo hijos. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Amado, lo que estaba viviendo Jesús era totalmente desastroso. Jesús estaba totalmente desnudo en la cruz, recuerden eso. Jesús estaba sangrando. Jesús, lo único que cubría sus genitales era la sangre. Jesús estaba perdiendo gota a gota todos sus líquidos vitales por ti y por mí. No merecíamos tanto amor. El justo por los injustos. Estaba mi Jesús ahí sufriendo los dolores. Jesús sabía que para este momento él había llegado. Jesús sabía que ese era el momento cumbre. Jesús sabía que él iba a estar con el Padre. ¿Sabe qué pasó? Pasó lo siguiente. Dios es un Dios de justicia, ¿sí o no? Como Dios es un Dios de justicia, él sabía que Dios no podía estar con él por el pecado. Por eso es la frase célebre: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? No, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios lo abandonó. Por vez primera la Trinidad deja de ser. No piense que eso a Jesús no le dolió. Jesús siempre ha estado con el Padre, Padre y Espíritu Santo. Pero en ese momento deja la Trinidad. Esto lo dijimos en una ocasión hace mucho tiempo, puedo repetirlo. Pero Dios lo tuvo que abandonar porque Dios es un Dios de justicia. Pero es interesante que Jesús, en su lecho de muerte, dice: Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque esto me da la ilustración de un juez. Un juez que está juzgando a su hijo, y como juez tiene que ponerse la sotana y juzgar a su hijo, porque él es un juez justo, y condenarlo a la cárcel. Pero tú sabes lo que hace el juez cuando su hijo está en la cárcel: se quita la vestidura de juez y va a visitar a su hijo a la cárcel. Dios lo abandonó como Dios, pero como padre estuvo cerca. Como padre estuvo con Jesús todo el tiempo. Como padre estuvo con Jesús, con él. No piense que fue fácil para el padre ver a un hijo ser maltratado por la creación. Por la creación que él formó con sus manos. Por la creación que él determinó que los árboles fueran para él, para que comen, para su deleite. No piense que fue algo sencillo para el padre que su creación misma pudiese someterlo y golpearlo. Pero déjeme decirle algo: si le vuelven a poner una cruz a Jesús, Jesús se la vuelve a poner. Jesús se pone la corona de espinas y lo hizo con amor. Él no es indiferente ante el dolor de nosotros. Y la palabra más hermosa de Jesús: consumado es. El consumado es, mi hermano, se encierra nuestra salvación. Si esa palabra consumado es no se hubiese dicho, mis amados, ninguno de nosotros estuviésemos aquí. Fue por esa palabra que nosotros somos establecidos aquí. ¿Y sabe qué pasó? El consumado es. ¿Y sabe qué dijo Dios? Porque recuerden que el sumo sacerdote fue que llevó a Jesús a la cruz. Y Dios dijo en el cielo: acepto el sacrificio. Hasta el día de hoy, mis amados, sabe que Dios perdona nuestro pecado de ahora y los futuros. Pero Él no deja la gracia, pero la gracia no lo utilicemos como ocasión para la carne, dijo el apóstol Pablo. Pablo dijo, ya con esto oramos:
Pero Pablo dijo en una ocasión: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Pero Pablo sabía que había gente que iba a agarrar ese versículo para su conveniencia. Y Pablo encierra y hace una pregunta: ¿y qué diremos? ¿Pecaremos para que abunde la gracia? De ningún modo, porque los que somos nacidos de nuevo ya no militamos según la carne, sino según el Espíritu. Tenemos que revisarnos, mis amados, cómo estamos caminando. Espero haberlo bendecido, mis amados. ¿Qué tal si te pones sobre tus pies? Precioso Jesús. De sus manos ahí. Dígale: Padre, gracias por la cruz. Gracias por tanto que queda plasmado en esa cruz. Tú eres lindo, tú eres maravilloso. Amado Jesús, tú eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, mi amado Señor, tú eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Padre, gracias por el sacrificio de la cruz. Gracias porque ese sacrificio demuestra cuánto nos amas. Señor, gracias porque dice que como oveja fuiste llevado al matadero. Gracias por no abrir tu boca, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nadie, Padre Celestial, destruyó tu vida. Tú mismo entregaste tu vida en sacrificio. Padre, gracias por lo que tú hiciste en la cruz. Padre, gracias, gracias. Dele gracias por la cruz y dígale al Señor: yo voy a poner mi mirada en la cruz. Voy a poner mi mirada en esa cruz. Yo siempre voy a amar esa cruz. Ahí están sus triunfos, Señor. Padre, gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, gracias. Dele un aplauso a la cruz de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. 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 Y da dolor que hoy no se predique de la cruz de Cristo. Yo creo que no hay mensaje más importante para la iglesia que la cruz. Todos los apóstoles hablan del mensaje de la cruz. Pablo decía: con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. Pero hoy se habla de todo menos del sacrificio de la cruz. Por eso tenemos que volver y ore para que Dios levante predicadores de la cruz. Por eso Pablo decía también que el mensaje de la cruz para muchos era locura, pero para otros era poder de Dios para salvación. Todos aquí fuimos salvos por ese mensaje de la cruz. Y cuando uno mira la cruz, uno mira que uno tenía que estar ahí, pero Él nos salvó. Por eso vamos a hacer una iglesia. Ayúdeme a hacer una iglesia donde podamos levantar la cruz de Jesús como lo más importante en este evangelio. Yo no me voy a avergonzar de esa cruz. Ahí están los triunfos de Jesús y están mis triunfos. Por eso yo no me avergüenzo de esta cruz. Diga conmigo: no nos avergonzamos de esta cruz. Yo no me avergüenzo de este evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Padre, y vamos a levantar a Jesús en alto, Señor. Padre, como se levantaba la serpiente, Señor, en el desierto, así mismo tenía que ser el Hijo de Dios levantado, Señor, y fue levantado en un madero, fue levantado en esa cruz, Señor. Y todo el que mira a Él como miraban a la serpiente eran sanos.
ante cualquier enfermedad. Hoy lo que miramos a la cruz, somos sanos del pecado. Somos sanos, Señor oh Dios, del veneno del pecado que hace tanto daño en nuestras vidas. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y así mismo, si usted hoy quiere darle al Señor, saque sus diezmos, sus ofrendas. Si los servidores pueden pasar, por favor, vamos a darle al Señor. Gracias. Puede pasar. Gracias, Jesús. Amada. Gracias, Jesús. Mi Rey. Amados. Cada día de mi vida, vivir si no está junto a mí. Gracias. Póngase de pie para orar por usted. Terminamos este servicio. Quiero recordarles, quizás si no estuvo en el segundo culto, quiero decirle que todos los libros, la mayor parte de los libros de nuestro pastor Nahum Rosario, nuestro padre espiritual, ya están aquí. El que quiera de los libros nuevos lo puede pedir ahí en la vitrina. Lo tenemos en la librería. Tenemos el libro Orando con Jesús, el Padre Nuestro, mi jornada de oración diaria, por qué hablamos en lengua, quebrantando maldiciones, conectado con Jesús, la vida verdadera, tener fe en Dios, por qué Dios te hizo mujer, atrévete a cambiar, secretos de la unción, oyendo la voz de Dios. Todos estos libros están ahí. Si usted quiere puede pedirlo, le va a bendecir grandemente. También quiero invitarle el día de mañana. Tenemos nuestro ayuno aquí a las 9 de la mañana. La iglesia está abierta desde las 5 para el que quiera de pronto tener esa jornada. Y luego a las 12 terminamos el ayuno. Y le pido un favor, ore por mí. Mañana regresamos nuevamente a seguir levantando la obra en Chitré. Así que si usted tiene familiares en Chitré, sepa que hay una iglesia que se está levantando. Y volvemos mañana, así que ore por mí y mi familia, que el grupo que va con nosotros, los embajadores del reino, los enviados a llevar el reino de Dios a ese lugar. Y creemos que pronto vamos a tener una iglesia en Boca del Toro, pero también vamos a tener una iglesia en Chitré, en Herrera, en la provincia de Herrera. Así que levante su mano ahí donde está. Padre, oramos por esta gran familia que tú estás levantando. Gracias por este servicio de martes, que se está volviendo un servicio importante en esta iglesia. Yo oro que cada día seguirá siendo un servicio muy, pero muy importante esta iglesia. Vienen las personas a ser edificadas, transformadas. Yo cubro a cada persona con tu sangre y te pido que lo lleves con bien a sus hogares y que podamos tener una semana gloriosa. El que necesita un empleo, Padre, suple ese empleo, abre esa puerta. El que está en su empresa, Señor, que su empresa sea próspera, Señor. Bendice a cada matrimonio, bendice a cada familia. Y el jueves estaremos aquí. Y tú tendrás algo especial para nosotros, porque sabemos que mayores cosas tú quieres hacer. Te bendigo, Maranata. Ve con Dios. Que el ángel del Señor vaya contigo. Que tengas una feliz noche. Bendiciones. Un aplauso a Jesús fuerte.